Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a graficar con el software GeoGebra, que es un software libre y es bastante sencillo para trabajar. Yo comencé ya abriendo el programa. Fíjense que cuando se abre el programa GeoGebra, por defecto aparece esta pantalla, donde aparece una vista algebraica y una vista gráfica. Sin embargo, hay varias vistas en este programa. Si nosotros venimos acá, arriba, desplegamos todas estas opciones y nosotros vamos a elegir hoja de cálculo. Yo ya agregué algunos datos a la hoja de cálculo, datos que voy a utilizar más adelante para explicarles cómo graficar. Lo hice ya como para ir adelantando un poco el trabajo y para mostrarles que uno puede trabajar con diferentes tipos de datos. Normalmente nosotros lo que vamos a volcar en estas columnas son los datos que queremos graficar. Estos datos que yo grafiqué en la columna A son cantidades que podrían ser observaciones, por ejemplo, de cantidad de hijos de que tienen ciertas familias. Y esta segunda columna que he colocado acá, que son números no enteros, sino que son números decimales, decimales, podría ser, por ejemplo, la longitud de las hojas que ustedes tienen que medir. En realidad, bueno, no sé si exactamente van a dar estos valores, pero supongamos que estos datos son las longitudes que ustedes van a estar midiendo en las parcelas. Veamos ahora cómo vamos a graficar los datos. Primero vamos a tratar de trabajar un poco más cómodos en esta pantalla, entonces vamos a quitar la vista gráfica para que aparezca la hoja de cálculo más amplia y nos permite una mejor visión. Y entonces lo que vamos a hacer, les voy a mostrar primero sombrear esta primer columna, estos datos. Una vez que están sombreados los datos, vamos a este botón donde aparecen unas cuantas barras. Cuando lo seleccionamos podemos leer análisis de una variable. Seleccionamos esta pestaña que hay acá. Volvemos a seleccionar análisis de una variable y aparecen todos los datos que teníamos acá en la columna. Seleccionamos analiza. Fíjense que aparece un gráfico acá, no se ve muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es mejorar un poco la visión corriendo el ancho de la hoja de cálculo para que podamos ver el gráfico. GeoGebra por defecto nos muestra siempre un histograma. Nosotros tenemos diferentes opciones. Fíjense que acá tienen histograma, diagrama de barras, bueno, varios otros gráficos que se pueden trabajar. Nosotros vamos a trabajar solamente con estos dos. Los 4 siguientes son muy interesantes desde el punto de vista para mostrar datos estadísticos, pero son más complicados y ustedes pueden llegar a verlos más adelante. En este curso solamente vamos a ver histograma y diagrama de barras, de los que podemos hacer con GeoGebra. Con otros programas podemos hacer otros gráficos que también podrían serles de utilidad. En lugar de seleccionar histograma, selecciono diagrama de barras y fíjense que ahora la información es mucho más ordenada para este tipo de datos. Con estos diagramas de barras o con estas barras, yo puedo ver perfectamente que tengo ciertos valores, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los valores que observé, y las alturas de estas barras me determinan la cantidad de veces que yo observé cada uno de los valores. Entonces, acá puedo simplemente ver que el número 1 lo observé 4 veces, el número 2 5 y así con el resto de los datos. Es indudable que para este tipo de datos es más fácil visualizarlo con un diagrama de barras. Por lo tanto, sería uno de los gráficos ideales para poder volcar esta información. Ahora, no siempre que tengamos datos numéricos, el diagrama de barras es la mejor opción para ver los datos. Vamos ahora a cambiar y a seleccionar la columna B. Hacemos lo mismo, elegimos análisis de una variable. Ahora me van a aparecer todos los datos de la columna B.
Colocamos Analiza. Como teníamos seleccionado diagrama de barras, ahora ya me queda el diagrama de barras, pero fíjense que ahora no es tan sencillo visualizar esto. En realidad son muchas barras, donde hay valores que aparecen una sola vez, no es lo ideal para ver la información, especialmente porque si yo en lugar de tener 20 datos tuviese 40, tendría 40 barras o una cantidad similar a 40, y entonces la información ya no empieza a ser visualmente fácil de analizar. Entonces veamos qué sucede si en lugar de un diagrama de barras selecciono un histograma. En el histograma, las columnas que aparecen son columnas continuas. Aparecen más anchas porque representan más valores en el eje X. Y hay una relación entre la representación del ancho y los datos que tenemos. Pero fíjense cómo puedo interpretar eso. En realidad acá tengo valores que van entre 3.3, digamos, y algún valor antes que 3.6. Y acá tengo 3 datos. Eso significa que hay 3 datos que fueron ubicados en esta barra. A ver, tratemos de analizar acá. El 3.5 es un dato que iría acá, así que ya tengo un dato que iría en esta barra, porque 3.5 está antes que 3.6, por lo tanto cae en este sector. Si sigo buscando 3.6 no, 3.6 caería acá, seguimos buscando. Hay otro 3.5 que también lo ubicaría acá en esta barra, y hay otro que es 3.3 que también iría en esta barra, y ya tengo los 3 datos que está representando esta barra ancha. Entonces esa barra ya no representa un solo valor, está representando varios valores. En realidad está representando todos los valores que entran entre 3.3 y un valor antes que 3.6. ¿Es el ideal esta cantidad de barras en un histograma? La idea es cuántas barras utilizo para representar nuestros datos. Y en realidad no hay una fórmula definida o una cantidad única para representar los datos. La realidad es que uno busca que los datos visualmente tengan una buena representación. Y hay veces puede haber diferente cantidad de barras. Lo ideal es que la cantidad de barras del histograma no sea menor de 5 y no sea mayor que 11. ¿Y qué hace uno? En realidad prueba. Y lo que tiene GeoGebra es que nos da la posibilidad o la facilidad de ir probando de una manera muy sencilla para ver con qué cantidad de barras nos quedamos. Yo ahora puedo mover y tengo 6 y la verdad que queda bastante bien representadas. Podría elegir 7 y también sería una buena representación. Si me paso y voy a 9 o a 11, ya con 11 se me empiezan a dispersar mucho los valores. Entonces, si yo tuviese que seleccionar, elegiría, por ejemplo, 7 o 6. En realidad me parece más práctico para esta cantidad de datos o para estos valores, me parece que visualmente es mejor un diagrama o un histograma de 7 barras. Pero ya les digo que ahí no hay una única posibilidad. Ustedes podrían haber seleccionado 6 y también estaría bien.